Comparto este día la reflexión del Evangelio de Marcos 8, 14, 21. Este Evangelio de este día de hoy nos muestra cómo a veces tenemos cerrado nuestro entendimiento y hay cosas que no las podemos entender y que no las podemos explicar desde la razón. El Evangelio de Marcos 8, 14, 21 nos dice así: se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron: 7. Entonces les dijo: ¿todavía no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa reflexión la que nos deja este Evangelio de Marcos. Este evangelista pues nos pone bien en claro nuestra situación intelectual, cómo estamos nosotros pensando, cómo estamos viendo, qué es lo que estamos observando. Dice Jesús: todavía no entienden, todavía no se dan cuenta, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, no se acuerdan de todo lo que he hecho estando con ustedes. Y culmina diciendo: todavía no entienden. Muchas preguntas que hace Jesús en este evangelio del día de hoy, muchas preguntas, y esas preguntas pues en aquel momento para sus discípulos, en este momento para nosotros. Al parecer Jesús está hablando de una cosa y los discípulos de otra, entonces como que no hay entendimiento ahí. Jesús comienza diciéndole a los discípulos que están preocupados porque no habían llevado nada para comer. Jesús comienza y le dice: cuídense de los fariseos, de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de Herodes. Y ellos salen con otra cosa: no hay pan para comer, no tenemos pan para comer. Jesús les escucha y les dice: ¿no se dan cuenta de todo lo que ha pasado, de todos los milagros que he hecho? ¿Por qué dicen que no tienen pan? Si aquí está el Hijo del Hombre. ¿Qué está pasando con ellos entonces? No están reconociendo a Jesús. Primera parte de este evangelio es cuidarse de la levadura, dice, cuidarse de la levadura mala. No sé si los que hemos tenido experiencia de estar en una panadería sabemos que cuando la levadura no funciona, cuando esa levadura mala no funciona, pues entonces el pan no tiene el mismo gusto, no tiene el mismo sabor, no tiene la misma textura, no tiene la misma presentación. Sin embargo, cuando la levadura es buena levadura, pues el pan se ve muy delicioso, muy rico, una presentación hermosa, dan ganas de tocarlo, ganas de comerlo. Cuando el pan no tiene esa buena levadura, pues no dan ganas ni de tocarlo, ni de verlo, ni de disfrutarlo. Cuando hay buena levadura, pues dan ganas de saborear ese pan, se ve delicioso. Entonces Jesús está diciendo de esto: pues cuídense de la mala levadura de los fariseos, de la mala levadura de Herodes. Igual nosotros tenemos que cuidarnos de malas levaduras que están a nuestro alrededor. Esas personas que sabemos que andan en malos pasos, en malos caminos, pero que hay veces que nos engañan con su labia, como decimos nosotros, con sus palabras, nos enredan todo y terminamos pues en sus mismos caminos. Jesús dice: bueno, hay que apartarnos de eso. Seguidamente, la falta de fe de los apóstoles, la falta de fe de sus discípulos.
que no están conscientes de que allí está Jesús. Muchas veces también nos pasa esto a nosotros. No entendemos las situaciones que estamos pasando y aún conscientes de la realidad, sabiendo que Jesús está con nosotros, nos quejamos o nos atribulamos y no le dejamos a Jesús que sea Él quien resuelva nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros problemas ya sean financieros, nuestros problemas familiares, nuestros problemas sentimentales, pues tenemos que dejárselos a Jesús, confiar en Él. Hoy el ejemplo claro es, no tenían que comer. Los discípulos han visto ya varios milagros. Sin embargo, tenían un pan, pero estaban preocupados. Jesús les dice, no me digan que no tienen que comer. ¿No recuerdan los milagros que yo he hecho estando entre ustedes? Les dice, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, ¿no se acuerdan? Para nosotros, apliquémoslo a nosotros. ¿Será que no estamos viendo? ¿No estamos escuchando lo que Jesús quiere hacer o que Jesús nos está diciendo a nosotros? ¿No hemos visto las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida o en la vida de los demás? ¿O acaso no nos acordamos de ese problema que Jesús nos sacó, de ese milagro que nos hizo, de esa enfermedad que sanó en algún familiar nuestro, en nosotros mismos? Todos esos milagros que el Señor ha hecho, traigámoslos a la memoria en este momento, si estamos pasando alguna dificultad, y volvamos a confiar en Él. Volvamos a Él. Dice, ¿no se acuerdan? ¿Acaso tienen cerrado el entendimiento? A lo mejor esto es. Y me hace pensar que muchas veces los científicos, estudiosos, aquellos intelectuales, catedráticos, muchas veces su conocimiento los vuelve ateos. Dicen, bueno, Dios no existe. Y todo lo explican desde la lógica. Pero hay que tener en claro que Dios supera toda lógica. Dios está más allá de la lógica. Y aún así, estos estudiosos, científicos, intelectuales que se creen ateos, científicamente se dice que únicamente estamos usando quizás el 5% de nuestra capacidad intelectual y el que más el 10%. Entonces ese otro 90%, ¿qué estará pasando con él? A lo mejor con ese, si tuviéramos acceso a ese otro 90%, pues sí podríamos comprender un poquito más a Dios, aún sabiendo que así Dios supera todo nuestro conocimiento, nuestro intelecto. Pero a lo mejor nos falta eso, entender, para entender a Dios. Porque Él mismo dice, bueno, estas cosas han sido reveladas a los sencillos, a los humildes, no a aquellos engreídos, a aquellos orgullosos, sino que a los sencillos. Las cosas divinas han sido reveladas a los sencillos, a los humildes. Entonces, que nos quedemos con esta reflexión. Dios nos supera. Dios está ahí. Jesús está contigo. Jesús está a tu lado. Confíale tu problema, tu dificultad. Confía que con ese pan que tienes, con eso poquito que tienes, el Señor lo puede multiplicar y hacer grandes maravillas. A mí me ha pasado, lo confieso, lo sé, lo creo. Solo hace falta que tú pongas tu granito de arena y el Señor lo va a multiplicar. Él con 5 panes alimentó a 5,000 hombres. 5 panes y 3 pescados alimentó a 5,000 hombres. Hombres, imagínense las mujeres, los niños, que superan en números. Siempre en cualquier lugar que haya un hombre o que hayan hombres, el número es exponencial en relación a las mujeres y los niños. Entonces imagínense qué maravillas el Señor puede hacer con lo poquito que tú tienes, con lo poquito que yo tengo. Solo entrégaselo al Señor, solo confía en Él y Él hará milagros. Bendecido día.